Martínez. Qué bueno que el equipo de Valdivia va a presentar un caso. Aprovecho a darle la bienvenida a la doctora Carrasco, a Marce. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Estáis sin micrófono, por si acaso. Ahí sí. Sí. Hola y muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Buenísimo. Ya, pues la doctora Carrasco, geriatra de la Universidad Católica, quizás la ubican, y como el tema es tan atingente, me permití la libertad de invitarla. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Marce. Después, al final, la idea es que hay espacio para preguntas y para discusión, así que ahí les damos la palabra a todos y por supuesto, a ti como experta. Eso. Ya, pues estamos en la hora. Este es un horario súper complejo porque todo el mundo está con policlínicos, con trabajo, así que vamos a respetar eso y le vamos a dar la palabra al doctor Martínez. Entonces, Daniel, toda tuya la pantalla para que puedas compartir tu presentación. Buenos días, mi nombre es Daniel Martínez Cárdenas, soy becario de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Austral de Chile. Agradecer a la doctora María José Puga que me invitó a esta jornada, y lo que nos trae a colación el día de hoy es la presentación de un caso asociado a un estudio de familia donde se evalúa no solo el contexto del paciente con un estado de demencia avanzada, sino que también el estado de la sobrecarga de la cuidadora, ya que es uno de los elementos principales al momento de la valoración de estos pacientes. Entonces, va a ser como un análisis en paralelo tanto del escenario de la demencia, así como de la sobrecarga del cuidador en este caso. Bien, dentro de la hoja de ruta vamos a hacer la presentación de los datos del caso mediante los antecedentes y el genograma, hacer una breve revisión respecto al motivo de consulta y los itinerarios de las últimas atenciones durante el año pasado. Valorar también algunas herramientas que se utilizaron en el estudio de familia, principalmente el análisis de las crisis familiares, el ecomapa, el FASES 3 y las evaluaciones de riesgo tanto de protectores como factores de riesgo propiamente tal. Para finalmente pasar al diagnóstico integral y el plan de intervención que se pretende ejecutar en las próximas semanas, para luego dar paso a la discusión. Respecto a los antecedentes de la paciente, tenemos a un paciente femenino de iniciales LPP de 89 años. Dentro de sus antecedentes médicos tenemos una demencia que se inició en 2005, pero fue diagnosticada en 2018. Asma, que no requirió tratamiento ni ha tenido exacerbaciones. Una hipoacusia neurosensorial de larga data. Úlceras por presión a nivel sacro, en trocánter y también en talones, y una dependencia total en las actividades de la vida diaria. Dentro de los fármacos que utiliza tenemos la trazodona, la risperidona para el manejo de un trastorno del sueño de muy difícil manejo, tramadol y domperidona en caso de náuseas y tramadol también en caso de dolor. Y cabe destacar que en los últimos 3 meses ha requerido antibioterapia en 3 ocasiones asociado a la infección de las úlceras por presión. Alergias no tiene. Vive con su hija, iniciales JSP, y nieta, iniciales YAS, en una casa propia con todos los servicios básicos. No tuvo antecedentes de consumo de alcohol, tampoco de tabaco ni otras drogas. Respecto a los antecedentes, pero de salud de los cuidadores, tenemos a la cuidadora principal de iniciales JSP, con un diagnóstico de depresión moderada en espera de evaluación por especialistas debido a la refractariedad del cuadro, hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome del sobrecarga del cuidador con un índice de sobrecarga intenso, y pólipos colónicos con adenomas vellosos moderadamente diferenciados que están en espera de evaluación por especialidad con seguimiento colonoscópico. La hija, que sería la nieta del caso índice, de iniciales JAS, no reporta antecedentes médicos, y tenemos a otra cuidadora que es la hermana, hija del caso índice, que tiene antecedentes de asma y enfermedad tiroidea. Respecto al asma, fue un antecedente importante porque tuvo una hospitalización durante
como a mediados del año 2020 y que dificultó aún más los cuidados de la caso índice. Respecto a antecedentes familiares, tenemos que la muerte de un hijo en un accidente en el año 2018, también el antecedente de una hija que fallece por cáncer de vesícula en el año 2002, y tiene otra hija que tiene antecedentes de hipoacusia. Respecto a los ingresos, una familia que percibe entre 150.000 a 435.000 pesos mensuales, y depende mucho de si la cuidadora principal o la nieta están trabajando en este momento. Y en el escenario de pandemia, la verdad que el contexto laboral ha sido bastante malo y han estado más en la franja de ingresos menores a 200.000 pesos, asociados principalmente a la pensión que tiene el caso índice. Sin embargo, reciben aporte de las necesidades básicas de los otros hijos de la señora LPP, y eso ha permitido que durante estos últimos años estén relativamente estables desde el punto de vista socioeconómico. Bien, aquí tenemos la presentación del genograma como para entender un poco más las relaciones del caso índice y sus hijos. Tenemos que en este caso sale el nombre, pero la señora LPP tiene una primera relación en Argentina en la década del 60, donde tiene 3 hijas. Estas 3 hijas viven en Puerto Montt y tienen su vida formada y son dueñas de casa. Luego se conoce a una persona en Argentina y se separa de su primer marido y se vienen a Valdivia. En esa segunda relación tiene a 4 hijos. Alicia, que es la persona que fallece en 2002 por el cáncer de vesícula. En 2018, el hijo que fallece por un accidente laboral poco precisado. La cuidadora principal y luego la otra hermana que apoya en los cuidados. Ella tiene su familia y es dueña de casa. Y por último, lo que respecta al grupo familiar, tenemos que está conformado por el caso índice, la hija y la nieta. Bien, la cuidadora principal se separó en el año 2000 de su pareja. No quedó precisado muy bien los motivos, y es un tema en el que la cuidadora tiende a rehuir al momento en que se le consulta, como que nunca está muy preparada como para poder conversar ese tema. Y por otra parte, en lo que respecta a las relaciones en general, el caso índice, sus principales relaciones son con las personas con las que vive en la casa, y en general la relación que se describe por parte de los cuidadores es buena. Ahora, de los cuidadores respecto a los otros miembros de la familia más extensa, también es buena. Sin embargo, un poco más distante con las personas que viven en Puerto Montt. Hasta antes de la pandemia, Clarisa ayudaba bastante como para aliviar la carga de cuidados, y en ocasiones se trasladaban a la Astenia, a Puerto Montt, para poder dar algunos espacios de distendimiento a los cuidadores principales. Sin embargo, con la pandemia eso se perdió, y del mismo modo la progresión de la enfermedad también ha dificultado que los espacios que antes tenían como de autocuidado se pierdan, y eso ha sido un factor también agravante en la condición actual en la que está la familia. Bien, un aspecto a considerar y que vamos a ver más adelante también con otras herramientas es que, a pesar de que se describe una buena relación entre la cuidadora principal y la cuidadora que ayuda, que en este caso sería María, hay una cierta como conflicto en la toma de decisiones, en donde María atribuye como mayor capacidad de decisión, y algunos de los elementos de adherencia a los tratamientos han sido como interferidos por la toma de decisiones de María, lo cual igual ha influido en el curso clínico de la paciente actualmente. Bien.
¿Cómo hacemos conocimiento del caso? En 2019 se toma el caso a través de la cuidadora principal, quien ingresa al programa de salud mental por presentar ánimo bajo, labilidad emocional, insomnio de conciliación y mantención, y que han sido modulados principalmente por las demandas en el hogar y también por una excesiva demanda a nivel laboral, que estaba estrictamente relacionado con la mala relación que tenía con su jefe, y que de hecho no le ha permitido reincorporarse de manera óptima al trabajo. Y cuando lo ha intentado ha estado muy poco tiempo y ha vuelto a su domicilio. De manera paralela, se logra atender la situación de madre, que en este caso vendría a ser nuestro caso índice. En los últimos 2 meses se ha observado una mayor demanda de cuidados por parte de la paciente, dado principalmente por la progresión de la demencia con complicaciones asociadas. En este caso, la que requiere mayor cuidado y que ha sido de mayor atención en los últimos meses ha sido de las úlceras por presión, ya que han tenido un difícil manejo y en el último tiempo han requerido antibioterapia por las coinfecciones locales, y aparentemente la última habría sido un poco más sistémica, sin embargo se decidió manejar en domicilio. Ese sería como el escenario actual en lo que respecta al principal motivo de consulta. Sin embargo, también uno de los elementos que destaca de la evolución de la demencia del caso índice es las enormes dificultades que hubo como para poder hacer un manejo adecuado del trastorno del sueño. Y eso fue lo que generó mayor carga en el cuidador desde el punto de vista sintomatológico, porque el riesgo de caídas que había era muy alto, la paciente se levantaba por las noches, muchas veces de manera inestable, pues, la atrofia fue progresiva y en un par de ocasiones se cayó al momento de ir al baño. No lograron como adquirir un baño en el interior de la pieza, y eso igual dificultó mucho los cuidados, porque Janet tenía que estar pendiente durante las noches de manera constante que su madre no se levantase, y ese como deterioro en la calidad del sueño afectaba permanentemente su toma de decisiones, la manera en cómo se relacionaba con su hija, con su hermana, y también dificultaba la manera en cómo afrontaba el trabajo. Y eso fue algo que la tónica de 2018 y 2019. Y que aparentemente lo asoció un poco la cuidadora a la muerte de su hermano, porque señala que tras la muerte de su hermano, el deterioro de su mamá fue fue mucho más acentuado. Bien, en lo que respecta al examen físico de esta semana, tenemos que una presión arterial baja de 75,36, frecuencia cardíaca de 88, saturación de 96% y una temperatura de 36,6. Glasgow 11, sopor profundo y solo responde a estímulos dolorosos. No se describen alteraciones a nivel cardiopulmonar, y destacan estas lesiones a nivel de los talones, el trocánter derecho, el trocánter izquierdo y zona sacra. En lo que respecta a la zona del talón izquierdo, del talón derecho, se describe que en el momento de la curación son las lesiones que generan mayor dolor. Entonces es un aspecto importante tener en consideración en lo que respecta al manejo que se está realizando actualmente. Bien, esto es un poco como para hacer el análisis más objetivable de cómo ha sido el abordaje en el año 2020, complicado por el contexto de la pandemia. En lo que respecta a las visitas domiciliarias como para control de las patologías de base, el último control fue en marzo del año pasado, en el contexto del estudio de familia. Sin embargo, se vio truncada una serie de procedimientos y se han logrado como coordinar de manera muy larga y espaciada en el tiempo. Tenemos eso sí que las curaciones que se inician cuando comienzan las úlceras por presión en junio del año pasado han sido continuas, y ha sido un elemento como a destacar en este último tiempo, sobre todo dadas las limitaciones en el recurso humano, y eso igual se valora impacto. Lo que respecta a salud mental,
en las valoraciones por psicólogo y asistente social se ha dado más que nada acompañamiento a los cuidadores y a las necesidades que pudiesen estar presentando desde el punto de vista económico. Y en lo que respecta a las atenciones médicas propiamente tal, se observa un claro aumento de la frecuencia en los últimos meses, donde de octubre a la fecha han tenido que requerir atenciones mensuales, a veces bisemanales, para poder manejar las morbilidades que han ido surgiendo, principalmente asociadas a las infecciones de las úlceras por presión. Y la última atención fue más que nada para un control general, como para hacer una valoración respecto al estado de fin de vida de la paciente y hacer un desescalamiento de la terapia que venía trayendo hasta el momento. Bien, en lo que respecta a las crisis normativas y no normativas, las crisis normativas están dadas principalmente por los nacimientos de los hijos. Sin embargo, dentro de las crisis no normativas, lo que más destaca la cuidadora son la muerte de su hermana en el 2002 y muerte de Iván en 2018, porque lo correlaciona con los eventos en donde se observa, no es un correlato directo, pero es un correlato evolutivo de el inicio con la muerte de Alicia, de la enfermedad, y luego con el aumento y el deterioro de los síntomas con la muerte de su hermano en 2018. Estos aspectos han sido como visualizados importantes en la historia de la familia, no solo por lo que este correlato con el deterioro de la enfermedad, sino también por la reestructuración de las funciones que han tenido que tener estas familias y la sobreadaptación de alguna de ellas que vamos a ver más adelante. Bien, esta es una herramienta que usamos mucho, el ecomapa, más que nada para visualizar las redes de apoyo. Está un poquito desactualizado, pero en general no se ha modificado mucho. En lo que respecta a la astenia, sus principales redes de apoyo es su familia con la que conviven. Tenía un contacto semanal, mensual con 2 vecinos, pero que se perdió con la pandemia. Sin embargo, continúan preocupados de ellas y contactando a la cuidadora respecto al estado de la paciente. En lo que respecta a la cuidadora, tiene muy mala relación con el trabajo. La relación conflictiva está dada principalmente por la jefa, asociado a malos tratos, no ha podido reincorporarse a su trabajo, no ha intentado tampoco cambiarse de trabajo, porque dice que le gusta lo que hace, pero le gustaría ser como reubicada en otra sección, no estar en contacto con esta persona que le genera los conflictos. En lo que respecta al centro de salud, tiene una muy buena relación con el centro de salud, ha tenido una adherencia adecuada a sus controles de patologías de salud mental y del programa cardiovascular. Y en ese sentido, percibe que el seguimiento ha sido bueno. Por otra parte, tenemos que, en relación con otras entidades como la iglesia, los amigos, la verdad que es bastante distante con la iglesia y con los amigos esporádica, y que con el deterioro clínico que ha tenido su madre, la verdad es que ha sido cada vez más difícil poder ponerse en contacto con otras personas fuera de su núcleo familiar. Lo que respecta a la nieta del caso índice, tenemos que ella trabajaba hasta antes de la pandemia, sin embargo ahora está dedicada principalmente a sus estudios. Bien. Este es un instrumento que valora 2 aspectos de la funcionalidad familiar. Por un lado la adaptabilidad y por el otro lado la cohesión. Es un modelo que se correlaciona con funcionalidad en la medida en que mientras más céntricos estemos, más funcional es una familia, y mientras más nos alejamos de las definiciones que están en los extremos, menos funcional es. Es como un correlato diagnóstico con solo usando estos 2 aspectos de la funcionalidad. Se usó el cuestionario tanto a la cuidadora principal como a la nieta del caso índice, y se obtienen puntajes similares que entran en la categoría
caóticamente desapegado. ¿Qué quiere decir caóticamente desapegado? Es una configuración que en general tiende a tener los límites internos bastante rígidos, mientras que los límites externos están bastante abiertos y tienden a sobreadaptarse ante las demandas que surgen de las relaciones familiares. ¿Cómo influye esto o cómo se ha visualizado esto en la relación que han tenido con los cuidados de la señora Lastenia, en que esto ha sido un proceso progresivo y ha estado asociado principalmente a las muertes agudas, tanto del el esposo del caso índice y sus 2 hijos, en donde muchos roles asociados principalmente a la toma de decisiones se han ido perdiendo. Y ha sido uno de los aspectos de la funcionalidad que no se ha logrado como consolidar en algún miembro o en algunos miembros. Las funciones pasan de un miembro a otro como de manera más bien no consciente, aunque está esa como no inconsciencia en respecto a la toma de decisiones y a la incapacidad como para poder definir planes estructurados. Es la principal característica que le da esta como elemento caótico, en donde buscan elementos externos como para poder consolidar esa falta de toma de decisión. Esa expectativa está principalmente orientada hacia las hermanas que viven como en Puerto Montt y a la hermana que ayuda en Valdivia, porque no, como esos elementos de expectativa de ayuda no los conceptualizan hacia las redes de salud o las redes de vecinos o otros elementos externos. Hay como una pérdida de los límites externos muy importante, en el sentido de no visualizar su núcleo interno como familia, sino que todo su núcleo, familia extendida, está visualizada como una expectativa de familia y se espera como mayor respuesta de la que podrían dar efectivamente. Y en ese sentido ha sido uno de los principales, como no sé si sentimientos de angustia, pero sí las que causan mayor como desorganización y pesar en los cuidadores que están continuamente entregando el apoyo al caso índice. Dentro de los análisis de los factores de riesgo, tenemos que dentro de los factores de riesgo individuales, la necesidad de cuidados secundarios a la demencia, el déficit neurosensorial auditivo, que también influyó en la disminución de la funcionalidad, y el trastorno del sueño, que ha sido uno de los principales elementos clínicos de difícil manejo y que ahora se suma a las úlceras por presión. Dentro de los factores de riesgo identificados en la cuidadora tenemos las patologías de salud mental, secundaria a los procesos de duelo de sus hermanos y también al cuidado de adulto mayor dependiente, la patología cardiovascular, el tabaquismo y los problemas para la reincorporación laboral. Y en lo que respecta a la nieta del caso índice, el alto nivel de demanda tanto en el hogar, universidad y en el trabajo. Dentro de los factores de riesgo identificados a nivel familiar y social, tenemos al adulto mayor dependiente, necesitado de cuidados permanentes en hogar, el bajo ingreso económico y la incertidumbre laboral, la habitación de la astenia húmeda y alfombrada, lo que podría proporcionar mayor riesgo de infecciones respiratorias, que al menos no han sido un tema recurrente en el último año. La red de apoyo débil, y también valorar el tema de la pandemia, que ha dificultado el contacto con sus otros miembros que antes apoyaban de una manera un poquito más activa de lo que lo hacen ahora. Dentro de los factores protectores tenemos que a nivel individual se destaca la red de vecinos que están apoyando a la astenia desde el punto de vista más afectivo. También en lo que respecta al cuidador, tenemos que tener un alto nivel de conciencia de enfermedad y una adherencia adecuada a sus controles preventivos y de condiciones crónicas.
tenemos que en la nieta, ella está cursando estudios superiores en la carrera de la salud, específicamente psicología, entonces igual ha podido dar apoyo afectivo importante a la cuidadora en ese aspecto. Sin embargo, igual es algo que le genera como bastante tensión debido a la alta demanda que eso conlleva e incluso a la parentalización que ha tenido que sobrellevar asociado a los cuidados y a la toma de decisiones que muchas veces no correspondían a su edad y ni a su ciclo vital. En lo que respecta a los factores protectores familiares y sociales, tenemos la fuerte relación entre los miembros del hogar, el alto nivel educacional, la casa propia ubicada en un sector con áreas verdes, los sentimientos de pertinencia por los integrantes y la presencia de una pequeña red de contacto vecinal, como que mencionaba previamente, que ayuda desde el punto de vista afectivo a la señora Lastra. Desde el punto de vista del diagnóstico integral, entonces tenemos una familia extensa en etapa de familia anciana en fin de vida con un miembro en plataforma de lanzamiento. Una familia desapegada, caótica, un adulto mayor dependiente con enfermedad neurológica degenerativa avanzada, un adulto con enfermedad crónica compensada, un adulto con una enfermedad psicológica descompensada, estos dos diagnósticos asociados al cuidador, la incertidumbre laboral del jefe de hogar, una baja red de apoyo y los ingresos familiares en el límite de la línea de la pobreza. Bien, entonces en este escenario, los planes que se han propuesto, como en el agudo, en el ahora, que es lo que más apremia por la situación en la que se encuentra la señora Lastenia, muy próximo al fallecimiento, tenemos que optimizar las indicaciones del manejo en fin de vida. Una de las actividades que está en curso es la educación de la identificación de síntomas y signos de alarma, así como su abordaje. Dentro de ellos el dolor, usando la escala Painter más que nada para que la familia pueda identificar si presenta o no algún grado de molestias, y también analgesia previo a las curaciones, porque estaba ya establecido de que ese evento en específico le generaba malestar a la paciente. Por otra parte, la identificación en la disnea y se está valorando la necesidad de uso de sedantes porque aparentemente en el último periodo ha estado presentando crisis de disnea y podría requerir manejo en ese aspecto también. En lo que respecta a una nueva infección, se ha limitado el uso de la antibioterapia porque no representa una mayor utilidad y la familia lo conceptualizaba así. La hermana de la cuidadora principal, que ha sido uno de los elementos que más ha interferido, como es la adherencia farmacológica y la capacidad de respuesta de algunos medicamentos del hipnóticos en su tiempo, la verdad que ha participado de manera activa y está comprendiendo el escenario actual, y se han generado como alianzas terapéuticas en ese sentido con esta figura que antes generaba un poco más de... no era disenso la palabra más oportuna, más disensos en lo que respectaba a la farmacoterapia. Se han logrado generar estos nuevos acuerdos y eso ha sido favorable en el último mes. Del mismo modo, se ha conversado respecto a que el fallecimiento ocurre en domicilio y no a recurrir a los servicios de urgencia ante un escenario de urgencia vital inminente. En ese sentido, el plazo de la ocasión va a ser se está llevando dentro de esta semana, y la frecuencia va siendo semanal en la medida de que vayan surgiendo dudas por parte de los cuidadores. Y los profesionales encargados estarían dados principalmente por médicos y la enfermera que va a realizar las curaciones. La consejería familiar en el ajuste de la terapia farmacológica es otro evento que está como en curso y se ha realizado de manera como intermitente en los últimos meses, pero como un consolidado de todos esos conceptos que se han ido como entregando, no ha sido hecho y sería importante como volver a reforzarlo. Sobre todo la suspensión de la trazodona, porque no ha demostrado un mayor efecto en el manejo del trastorno del sueño, y
se podría hacer un bueno, estamos tal vez un poco tardío, pero desescalar de manera progresiva en la medida de la tolerancia de la paciente. Del mismo modo, se desaconseja el uso de los antibioterapias y esos aspectos han sido como ya conversados con la familia y la idea es volver a consolidarlos y del mismo modo el uso de analgesia en caso de emergencia y de los sedantes que están como por ser como indicados en los próximos días. Por otra parte, volver a hacer un catastro de la situación social, porque pudo haber cambiado mucho de lo que respecta septiembre a la fecha, más que nada por el tema de los ingresos que han persistido bajo en el escenario de pandemia. Y por último, la continuidad de las curaciones que están siendo cada 2 o 3 días, y es algo que se valora porque no se han perdido y han sido continuas y constantes en los últimos meses. Por último, lo que respecta a los cuidadores, el objetivo es entregar una continuidad de cuidados óptima a los cuidadores, asociado principalmente a la cuidadora principal, en donde requiere su control cardiovascular, que debería ser programada en esta semana, porque corresponde ahora a los meses de verano, y se programa 2 veces al año con médica enfermera. En general ha tenido un adecuado control y está compensada. En lo que respecta a la continuidad de seguimiento de salud mental, está en espera de evaluación por psiquiatría debido a la refractariedad de la depresión, asociada a todos estos elementos de la dinámica familiar que han sido de difícil abordaje, más que nada porque la paciente nunca ha estado dispuesta a poder asumir más roles porque ya está bastante sobrepasada con los cuidados de la mamá. Entonces ha sido muy difícil entrar en su proceso personal de crecimiento porque la demanda, tanto vital como laboral, ha sido muy importante. Bien. Por último, la consejería familiar en la preparación del duelo, mediado principalmente psicólogo y médico, que deberíamos coordinarlo durante esta semana, y también actualizar los exámenes preventivos tanto de la cuidadora principal como de la nieta del caso índice, mamografía y Papá Nicolau, que estaban pendientes. Y eso lo debemos coordinar con médico y matrona. Esos son los planes que se han como propuesto de manera general, pero algunos elementos específicos no serán abordados en los controles que corresponden. Eso, muchas gracias por su atención y damos espacio a la discusión del caso. Bueno, Daniel, yo quería darte las gracias. Yo creo que hiciste un trabajo, un esfuerzo importante en poder sintetizar un estudio de familia que lleva ya un año en este tiempo, contando aspectos que probablemente la mayoría de los que trabajamos en cuidados paliativos desconocemos, no así los que somos médicos de familia. Así que primero que nada agradecerte esta visión y tal vez yo creo que traer a la discusión 2 temas que están dando vuelta entre los cuidados paliativos, que tienen que ver más con la gestión antes de ir a los aspectos más clínicos, que yo creo que es importante. Uno es el tema de los cuidados paliativos no oncológicos, y que siempre ha sido la gran deuda que tenemos. Y lo que viene de la mano es si la atención primaria puede hacerse cargo de estos cuidados paliativos no oncológicos y desde una forma integral, y yo creo que tú has respondido de alguna forma esas dudas y esas inquietudes que existen. Ahora, claramente los recursos, tú estás en un CEFAM que tiene harta trayectoria, que tiene un programa de visita a los pacientes dependientes severos con harta tradición, y además con la riqueza de que un becado de medicina familiar tiene más tiempo disponible. Pero ahí yo también quisiera, no sé, escuchar otras opiniones al respecto, otras versiones, otras visiones también, sobre todo en los que están presentes, que no pudieron unirse tantos, pero yo creo que
hay algunos que sí tienen experiencia en cuidados paliativos no oncológicos y en este enfoque de medicina familiar. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ya, mira, yo tenía una pregunta porque es cierto que veo que hay todo un análisis desde la medicina familiar, que para alguien que no es de medicina familiar es un poco desconocido, y quería saber si ustedes, haciendo cuidados paliativos en atención primaria con pacientes no oncológicos, utilizan también un momento dado la pregunta de sorpresa como para identificar realmente alguna necesidad paliativa más así como específica. Eso es mi primera pregunta. Y la otra, si un momento dado que ya está realmente fin de vida, ¿cómo abordan en atención primaria el asunto del preduelo y el duelo? Sí. ¿Se escucha, cierto? La verdad es que no hay nada que esté sistematizado. Son como tareas que todavía están pendientes para la atención primaria. Depende mucho de los profesionales y de los equipos en sí. Si el equipo está capacitado, esos elementos son integrados como en la práctica y son valorados. Pero si no hay capacitación previa en esos aspectos, la verdad es que queda como un poco al debe la atención en esos puntos específicos que comenta. Depende mucho de cada centro y de los profesionales, porque no es algo que esté sistematizado, pero la proyección es que eventualmente son como elementos que hay que tener en consideración más que nada para darle mayor capacidad de resolutividad también al sistema, porque son como, a mi visión, elementos que todavía están como pendientes y que son importantes porque le dan una especie de continuidad y cierre a los procesos que vemos al día a día en atención primaria. El tema de los pacientes de atención domiciliaria, al menos en el CEFAM donde estoy, ha sido como uno de los programas que se implementó en primera instancia y de alguna u otra forma hemos querido ir incorporando otros aspectos teóricos de otras áreas, pero que no están como establecidos en ningún programa, ni ningún protocolo ministerial, ni nada de ese estilo. Y muchos de los programas que se implementan en la atención primaria vienen como con las directrices centrales, y en ese sentido igual depende mucho de cómo los equipos interpretan los conceptos que van surgiendo de las otras áreas de la salud. No sé si respondo un poco la pregunta. Sí, gracias. Daniel, quizás puedes poner tu video ahora. Ahora no te ves, pero como ya sacaste la presentación. Eso, bueno, yo me sumo a las felicitaciones, muy detallada, excelente presentación, muy interesante de la perspectiva de salud familiar. No sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta del caso o directamente algún comentario respecto de los temas que se priorizaron en la evaluación. O sea, yo creo que eso es un poco el desafío, ¿eh? Y esa presentación ilustra un poco algunos desafíos que nos queda como paliativista de cómo enlazar con todo el abordaje de la atención primaria, de medicina familiar y cómo integrar justamente esa última parte que también es una cosa muy específica de los cuidados paliativos, que es la identificación realmente del inicio del final de la vida. Y después, dentro de la identificación del final de la vida, de ver cómo la atención primaria puede como vincularse con un equipo de cuidados paliativos a lo mejor más específico y poder realmente hacer una atención enfocada sobre el último ciclo de vida, de manera anticipatoria y para que realmente el desenlace se haga lo mejor natural de la enfermedad. Ok, muchas gracias. Sí, doctora Carrasco.
Daniel, me suma a las felicitaciones, súper interesante el análisis familiar, y te quería hacer unas preguntas antes sobre la paciente con demencia. ¿Me puedes dar algún detalle más como de qué nivel de dependencia tenía o tiene, digamos? Sí, o sea, ella en estos momentos no se moviliza, no come de manera autónoma. La verdad es que cada vez la ingesta está siendo menor, solo recibe hidratación y ha logrado alimentarse cuando está con antibioterapia, porque baja el nivel de inflamación sistémica y el apetito como recupera un poco. Pero eh, actualmente está en un estado bastante, la verdad es que requiere atención en todas las actividades de la vida diaria y cada vez el nivel de conciencia se ha ido como perdiendo en estas últimas semanas. Ya, pero en el fondo esa hidratación es oral. Continúa siendo oral, sí, Ya, ya. y a tolerancia, porque no tolera mucho. ¿Y los medicamentos se los toma? Los que son por gotitas, Ya. todos por gotitas, porque las pastillas ya no la estaba como, o sea, molidas y como un poco diluidas, los lograba como ingerir. Ajá. Mira, como comentario, al fondo, una de las cosas que ayuda para enfrentar los pacientes que de cuidados, digamos, crónicos, ¿verdad? Y que tienen como para ayudar a identificar mejor cuál es el objetivo en el cuidado de esa persona, que a veces en el fondo cuesta mucho decir, mira, este paciente en el fondo requiere más cuidados paliativos o todavía no está en cuidados paliativos. En los pacientes con demencia y en otras enfermedades crónicas es muy difícil porque finalmente la sobrevida está determinada en gran parte en qué tan intensivo uno es para tratar las intercurrencias. Ya, en el fondo, y si tú a ese paciente lo metes al hospital y le pones mucha tecnología encima, probablemente lo vas a sacar de esa intercurrencia y puede vivir un tiempo que es indeterminado. ¿Ya? Entonces, en eso ayuda mucho como pensar cuál es el objetivo terapéutico del cuidado, de tu plan de cuidado. ¿Ya? Y eso en los pacientes, en el fondo, con patologías crónicas no oncológicas, ayuda mucho a decir, mira, a ver, con esta paciente que tiene una demencia, que está en una etapa avanzada, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Y si uno se fija en eso y uno dice, a ver, ¿cuáles han sido los problemas de esta paciente en los últimos meses, ¿verdad? En el fondo, por lo que tú dices, Daniel, ha sido, en el fondo, los problemas de sueño, ¿verdad? Las úlceras por presión y una dependencia que ha ido aumentando, ¿ya? Y eso, en el fondo, ha afectado en forma negativa a su entorno familiar, ¿verdad? Con sobrecarga del cuidador, depresión y todas las otras cosas que tú comentaste. Y en ese sentido, en el fondo, si uno se centra en eso, hay algunos criterios para pacientes con demencia o pacientes con fragilidad extrema que ayudan un poco a definir cuándo es el momento como de iniciar cuidados paliativos. Y específicamente en los pacientes con demencia se sabe que cuando aquellos que tienen un GDS, que es esta escala de deterioro global de la demencia, sobre 7 Cs en general, que es el paciente que ya está como con dependencia en todas las actividades básicas de la vida diaria, que maneja menos de 6 palabras y que tienen al menos una de las complicaciones frecuentes de esta etapa, que son como las neumonias aspirativas, los trastornos de deglución o las úlceras por presión, a pesar de un buen cuidado de enfermería, que en el fondo tu paciente que describes cumple con todos estos criterios, en el fondo uno dice sí, en el fondo uno es apropiado en el fondo enfocarse en el fondo en un manejo cuidado enfocado solamente en los síntomas y no en prolongar la sobrevida. Y desde ese punto de vista, uno podría pensar, por ejemplo, decir, a ver, ¿qué estamos haciendo por las úlceras? Uno dice, ya, están con cuidado adecuado de enfermería, las úlceras duelen, ¿verdad? Aunque la paciente con demencia no sea capaz de manifestarlo, y uno deberá, en el fondo, tratar de optimizar la analgesia, no solamente antes de las curaciones, sino que, en el fondo, por horario, para asegurarse de que, en el fondo, la paciente no esté con dolor, ¿ya?
desde los otros puntos de vista, por ejemplo, si tú, en el fondo quedaba la duda si el paciente estaba con disnea, también uno debería como implementar un manejo como de la disnea más constante y no tanto como SOS, porque probablemente la capacidad de respuesta no va a ser la más rápida, ¿verdad? En un escenario que hay poco recurso humano y poco recurso, en el fondo, técnico disponible, ¿no? Eso, pero en el fondo enfocarse como en mirar antes del final de vida, en el fondo, cuál es el objetivo de cuidado. Eso ayuda un poco como en la toma de decisiones clínicas diarias. Eso, muchas gracias, doctora Carrasco. Súper bien encuadrar en el fondo desde la perspectiva geriátrica como los límites en cuanto a definir objetivos de manejo de fin de vida. Súper bien. Y lo otro, del insomnio, no sé si quieres comentar algo, la famosa trazodona. Sí, la trazodona en el fondo es un medicamento que se usa harto y que tiene muy poca evidencia. La verdad es que uno cuando lo revisa, la guía no aparece en ninguna parte, nosotros lo usamos mucho también, pero hay que tener como bien claro que no es un medicamento tan inocuo, igual tiene alto efecto anticolinérgico, es mejor que otras cosas, ¿ya? Es mejor que dejarle droga Z o probablemente amitriptilina, pero cuando no responden con dosis bajas, probablemente hay que buscar otra opción. Y en el fondo tiene un mejor nicho en los pacientes que todavía están funcionales porque tú te ahorras otros eventos adversos. Pero si un paciente que tú necesitas que duerme y necesitas, en el fondo, y el tema del descanso es muy relevante porque además está impactando al cuidador principal, lo más probable es que uno debiera buscar alguna otra opción que sea más potente y que logre efectos más evidentes a corto plazo. Súper. Muchas gracias, doctora Carrasco. No sé, María José, si quieres hacer algún comentario respecto del caso, quedan súper pocos minutitos. No, tal vez contar que probablemente aquí ha habido tal vez algo que es fundamental que tiene la atención primaria, que es la continuidad, ¿ah? Porque yo conocí esta historia cuando Daniel presentó su estudio familia a principio de año, no, si no me equivoco fue en marzo o abril, ¿ah? En que claro, el GDS de la paciente era un poco mejor, y su situación clínica era distinta, y ahí el foco estuvo puesto principalmente en el cuidador, y todo lo que nos contó Daniel, en el apoyo psicosocial, la parte psicólogo, y un poco justamente este tema farmacológico, como dice la doctora Carrasco, se enfocó a lograr que la cuidadora pudiera tener más horas de descanso y pudiera aliviar un poco su carga, ¿no? Y distinto, ahora a Daniel le tocó rotar por la unidad en enero, y justamente la situación clínica de la paciente fue cambiando. Yo creo que aquí el tema de la pandemia también nos ha sido súper fuerte en este año los enfoques, y claramente el manejo del paciente y esto justamente de poder llegar a diagnosticar, bueno, estamos en una fase de solo hacer cuidados paliativos, y como enfoca Daniel ahora en una fase de fin de vida, que los que estamos trabajando con pacientes oncológicos es mucho más fácil a lo mejor poner los límites, pero en este tipo de pacientes se hace muy complejo decidir, bueno, le damos antibióticos, con los antibióticos mejora un poco, pero ya no los tolera, le damos antibiótico endovenoso, la hospitalizamos, la metemos a un hospital lleno de COVID. Claramente todas esas preguntas que nos hemos tenido que ir haciendo y que Daniel ha ido resolviendo, yo creo que también es importante irlas, ver como un proceso y no como una instantánea. Y probablemente este tema de conocer de alguna forma las voluntades anticipadas o los deseos de la familia también ayudan a tomar las decisiones, y eso pasa por este proceso de conocimiento. Daniel, el doctor Martínez, ha invertido harto tiempo en conocer a esta familia, ha pasado horas con ellos conversando, la TENS que va a hacer las curaciones los conoce también, entonces ese conocimiento mutuo yo creo que también ayuda a la hora de tomar decisiones, y es un modelo que ojalá se pudiera implementar de forma más amplia. Tal vez yo la pregunta capciosa que le iba a hacer a Daniel, porque yo sé cuál va a ser la respuesta,
es de dónde va a sacar la morfina y el midazolam para calmar el dolor y sedar a esta paciente. Porque ellos no tienen ese fármaco y yo sé que no lo vamos a dejar guacho botado en eso, pero no es una vía muy oficial, por así decirlo, ¿ah? Pero es lo que estamos haciendo muchas unidades de paliativos, de apoyar a los equipos de atención primaria con sus paliativos no oncológicos, con los fármacos, ¿ah? Que ellos no tienen el acceso, y yo creo que en el ministerio se está trabajando en eso. Así que ese era como mi comentario al respecto. Bueno, y felicitar a Daniel, yo también, este es su trabajo de su pasada, su rotación por cuidados paliativos, así que eso después lo comentamos en su evaluación individual. Gracias, María José. Estamos ya, quedan como muy pocos minutos, pero quería preguntarte, yo no tengo el dato, ¿cuántos de las unidades de atención primaria del país tienen horas de médicos familiares formados en el postítulo de medicina familiar? Más aproximado, más de la mitad, menos de un tercio. Sí, no tengo el dato, sí, pero no, claramente deficiente. Me parece que hay alrededor de 1.500 médicos de familia en Chile en este momento. No sé, Daniel, si tú manejas el dato más exacto. Y Sí. no todos están en atención primaria. Y Daniel está en un CEFAM que tiene atención domiciliaria para pacientes dependientes desde el año 2007. En esa época se llamaba el programa Postrados. Ese CEFAM siempre ha tenido médico de familia. Aquí en Valdivia, como hay una universidad que forma, por así decirlo, la especialidad de medicina familia, es un CEFAM que ha tenido un enfoque familiar, donde se hacen estudios de familia. Entonces, en ese sentido, es una población bastante privilegiada. Aquí el Departamento de Salud Familiar, o sea, el Departamento de Salud Municipal estuvo dirigido por una colega médica de familia por casi 20 años. Entonces, hay un enfoque en la comuna de Valdivia que no es la realidad de la mayoría de los CEFAM de Chile. Y eso también yo creo que hay que destacarlo. O sea, Daniel hizo esto en un contexto institucional que le ha dado un espacio para que esto desarrolle, pero no es la realidad de todo Chile. Sí, Daniel, no sé si querías decir algo al respecto. En lo que respecta a las drogas, estuve consultando y si teníamos midazolam, pero no morfina. Y en lo que es secundario al tema de como cantidad de médicos de familia en Chile, tengo entendido que está oscilando los 1.700 actualmente, pero todavía la brecha es grande. Todavía falta la masa crítica que se llama, la pendiente, como muchas otras especialidades. Eso. Bueno, yo creo que hay hartos temas que tratar, pero a nivel país, sin duda que el aporte de los médicos familiares en la atención primaria como continuidad de los cuidados paliativos y quizás donde hay pacientes, fundamental, de todas maneras, y el hecho de que no tengan acceso a opioides ni a la canasta de paliativos, sin duda es un problema, pero claro, si tampoco el recurso humano calificado, tampoco es tan fácil de implementar cambios profundos en el sistema a nivel nacional. Bueno, creo que todos estos programas que son vínculos académicos, sistemas asistenciales y esto que está pasando, porque en el fondo la doctora Carrasco trabaja en el hospital, en experiencia a domicilio, qué sé yo, pero en el fondo hay un académico formativo, igual que ustedes con la Universidad Austral, nosotros acá en la Chile, pero sin duda hay que llevarlo, hay que tener que llegar a los pacientes. Entonces, bueno, entre todos sumando, pues, a ver cómo aportamos con esto que tenemos pendiente. Les agradezco a todos la participación. Bueno, finalmente están conectados un montón de centros, está ahí por ahí Biosorno, Ancud, Coquimbo, Iquique, varios de la región metropolitana. Así que muchas gracias, doctor Muñoz, porque yo creo que va a ser provechoso para gente de muchas regiones del país, su experiencia y su trabajo. Eso, nos vemos el próximo mes, creo que le toca a la doctora Miles de Arica, así que va a ser un caso interesante sin duda. Que estén muy bien. Ya, chao. Gracias. Chao. Yo creo que la alianza Cuidados Paliativos, Geriatría, Medicina Familiar es algo que tenemos que potenciar, así que De todas maneras. Son como primos hermanos, pues. tenemos que seguir trabajando juntos. De todas maneras. Un abrazo. Chao. Chao, muchas gracias.